Un cuerpo está en movimiento respecto a un sistema de coordenadas elegido como fijo cuando sus coordenadas varían a medida que transcurre el tiempo. Por lo anterior se establece la diferencia entre desplazamiento, distancia y posición. Entiéndase por distancia la medida de longitud total recorrida a lo largo del camino. Nunca dará una dirección. Entiéndase por posición la separación entre el objeto y un punto de referencia, se refiere a una dirección. Finalmente, desplazamiento es una cantidad vectorial y tiene en cuenta las posiciones iniciales y finales. Al hilo de los discursos y demostraciones sobre dos nuevas ciencias, establece la definición de movimiento uniforme, espacios iguales en tiempos iguales. Por lo tanto, la velocidad nunca cambiará, es constante. Lo demuestran los axiomas 1 al 4. El espacio recorrido durante un tiempo más largo es mayor que el espacio recorrido durante un tiempo más breve. El tiempo en que un espacio mayor es recorrido es más largo que el tiempo que es recorrido un espacio menor. Un espacio recorrido con mayor velocidad durante un mismo tiempo es mayor que el espacio recorrido con menor velocidad. La velocidad con que durante un mismo recorrido un espacio mayor es mayor que la velocidad con que es recorrido un espacio menor. Significa que si el segmento A me indica la velocidad de un carro más rápido y el segmento B de un carro más lento, por lo tanto, el del segmento A, o sea de 5 unidades, recorrerá mayor distancia el segmento CD que el de 3 unidades, segmento CE, que recorrería 9 unidades. Significa que el tiempo invertido tanto para el coche A y el coche B es el mismo. Por lo tanto, la velocidad del coche B recorrerá menor distancia que la velocidad del coche A. Así pues, el tiempo con que recorren estas distancias me indica que al ser velocidades diferentes y al haber recorrido espacios diferentes, por lo tanto, el tiempo empleado es el mismo. De la anterior demostración se llega a las ecuaciones cinemáticas del movimiento rectilíneo uniforme. Si nuestro auto parte de una distancia cero, la ecuación general quedará representada de esta manera. En cuanto a la velocidad, me indica que es una variación de desplazamiento en un determinado tiempo. Para las velocidades hay tres tipos. Una, que es la media, es vectorial, ya que tiene una magnitud y dirección, y es secante a la curva. Cuando me refiero a secante a la curva, la cruza en dos partes. Donde la cruza, ese es el vector de desplazamiento, es decir, posición final menos posición inicial en un intervalo de tiempo, tiempo final menos tiempo inicial. Y una característica importante del movimiento uniforme es que la aceleración siempre va a ser cero. Por otro lado, la instantánea indica la rapidez en el instante. Es como un tacómetro de un auto y se halla a través de la derivada. Cuando me refiero a derivada es la variación de posiciones, o sea, posición final menos posición inicial, dividido la variación de tiempo, tiempo final menos tiempo inicial. De igual manera, en geometría sería el vector tangente a la curva, es decir, toca solo un punto. Y la velocidad promedio es la suma de variaciones de velocidad divididos. Esta se utiliza cuando hay aceleración, pero en un movimiento uniforme no hay. Ten en cuenta la siguiente escalera. Cuando yo bajo la escalera, entonces tengo que realizar la operación de la pendiente. Significa que si yo estoy en una gráfica de posición contra tiempo, entonces cuando hallo la pendiente, hallo la velocidad. Y si yo me encuentro en una gráfica de velocidad contra tiempo, hallo la aceleración. De igual manera, si yo voy a subir las escaleras, entonces hallo el área. Por lo tanto, si me encuentro en una gráfica de aceleración versus tiempo y que yo quiero hallar la velocidad, pues hallo el área bajo la curva. Puede ser un rectángulo, una circunferencia, lo que tenga nuestra gráfica. De igual manera, si encuentro una gráfica de velocidad contra tiempo y quiero hallar la de posición, entonces vuelvo a hallar el área. Veamos las gráficas. Si yo tengo una gráfica de posición contra tiempo y me indica que la curva es ascendente, por lo tanto, cuando halle la pendiente, la velocidad va a ser positiva. Por otro lado, si tengo
una gráfica de posición contratiempo y va de forma descendente, la velocidad será negativa. Tengan en cuenta, al ser movimiento uniforme, si yo hallo la pendiente de una línea horizontal, pues va a ser cero, por lo tanto la aceleración es cero. En un caso donde yo me quiera devolver, es decir, a partir de la gráfica de velocidad versus tiempo, al hallar el área bajo la curva, obtendré la posición. Como son cuadriláteros, pues el área de un cuadrilátero es lado por lado. Significa que el primer lado sería la velocidad y el segundo la variación de tiempo. Les recuerdo, si el área es positiva, significa que mi gráfica será ascendente, la de posición contratiempo. Y si es negativa en mi área, la gráfica será descendente. Tengan en cuenta el siguiente dato. Si la pendiente, o sea la curva, es hacia arriba, bien pronunciada, por lo tanto la velocidad será mayor. Pero si nuestra pendiente es suave, es decir, como se está viendo en la gráfica del video, entonces nuestra velocidad va a ser mucho menor. Tengan en cuenta eso. Siempre la aceleración es cero en un movimiento uniforme. Entonces, entre más alta sea la pendiente, la velocidad es mayor. Punto. Ahí se observa la gráfica de la velocidad. Entre más alta sea la pendiente, la velocidad es mucho mayor. Y la aceleración es cero. Veamos el ejemplo. Se tienen dos gráficas de posición versus tiempo. Dos autos de juguetes. El primero recorre 10 metros en 4 segundos y el segundo recorre en 2 segundos 10 metros. Para allá la velocidad media se hace con la pendiente. Para el primer auto, la posición final son 10 metros y la posición inicial son 5 metros. El tiempo final de ese auto es 4 segundos y el tiempo inicial son 2 segundos. La velocidad del primer auto es de 2,5 metros por segundo. En cuanto al segundo auto, la posición final es 10 metros y la posición inicial son 5 metros. El tiempo final son 2 segundos y el tiempo inicial es 1 segundo. La velocidad media de este auto sería de 5 metros por segundo. Conclusión, el segundo auto fue más rápido porque la pendiente es mayor. Entonces, al graficar, el primer auto se grafica con 4 segundos la velocidad que obtuvo, que fueron 2,5 metros por segundo. Y en el segundo carro, en los 2 segundos, recorrió los 10 metros a una velocidad de 5 metros por segundo. Si yo quisiera partir de la gráfica de velocidad versus tiempo, hallar la de posición, simplemente tengo que hallar el área bajo la curva, lo que está de amarillo. La base de la primera gráfica es 4 segundos y la altura sería 2,5. Si yo multiplico estos dos valores, me va a dar 10 metros. Y en la segunda gráfica, la base es 2 y la altura es 5. Si yo multiplico estos dos valores, voy a obtener el área, que sería 10. Y al graficar de nuevo, me quedarían las mismas gráficas iniciales. Un auto realiza los siguientes recorridos. Son 3. El primero parte de los 10 metros y se va hasta los 70 metros en 3 segundos. El segundo se mantiene constante en los 70 metros entre los 3 y los 5 segundos. Y el tercer intervalo parte de los 70 metros y llega hasta los 8 metros entre los 5 y 8 segundos. La velocidad en el intervalo 1 sería la diferencia de posiciones entre tiempos. Es decir, 70 metros menos 10 dividido 3 segundos menos 0. Eso me da 20 metros por segundo. Para el segundo intervalo, como su posición inicial y final son los mismos 70 metros, por lo tanto, la velocidad va a ser 0. Por último, el tercer intervalo, la posición final son 8 metros y la posición inicial son 70 metros. El tiempo final es 8 segundos y el tiempo inicial son 5 segundos. Entonces, al realizar la operación 8 metros menos 70 metros es igual a menos 62 metros. Y 8 segundos menos 5 segundos es igual a 3 segundos. Al dividir estos dos valores me da 20,7 metros por segundo negativos.
El negativo me indica que se está devolviendo mi auto. Para la gráfica de velocidad versus tiempo, en los 3 segundos, a una velocidad de 20 metros por segundo, recorre los 60 metros que hay de posición. Para el segundo intervalo, la velocidad es 0, entre los 3 y los 5 segundos. Y para el tercer intervalo, entre 5 y 8 segundos, recorre una velocidad negativa de menos 20,7 metros por segundo. Conclusión, el desplazamiento es justamente donde se encuentra al final, que fueron 8 metros. La distancia total recorrida tiene en cuenta los signos. El primer intervalo fueron 60 metros. En el segundo se mantuvo quietico y el tercero se devolvió 62 metros. Por lo tanto, la distancia total recorrida fueron menos 2 metros hacia la izquierda. Ejemplo 3. Un auto tiene los siguientes cambios de velocidad. El primero, en los 2 segundos, tiene una velocidad de 10 metros por segundo. El segundo, entre los 2 y los 5 segundos, tiene una velocidad de 20 metros por segundo. El tercero, una velocidad 0. El cuarto intervalo, entre los 6 y los 8 segundos, de menos 10 metros por segundo. Hallar el desplazamiento y distancia total. El área 1, cuya base son 2 segundos y altura son 10 metros por segundo, entonces el área 1, o sea, el desplazamiento va a ser de 20 metros. Posición o área 2 va a ser que la base 5 menos 2 son 3 por 20 metros por segundo me daría 60 metros, es lo que se desplaza. En cuanto al desplazamiento 3, pues como no tiene velocidad, pues nuestra área va a ser 0. El desplazamiento 4 sería que 8 menos 6, pues 2 segundos, y esa base por la altura, que es menos 10, me daría menos 20 metros. El menos significa que se está desplazando hacia la izquierda. Por lo anterior, la gráfica de posición contra tiempo me va a quedar de la siguiente manera. De 0 a 2 segundos, que es el primer intervalo, recorrerá 20 metros. De igual manera, el desplazamiento final van a ser 60 metros. La distancia total va a ser la suma de todos los valores. Si es negativo, pues va a ser positivo. Por lo tanto, primer intervalo 20 más el segundo intervalo, que fueron 60 metros, son 80 metros, más el tercer intervalo, que fueron 20 metros, da un total de 100 metros. Esa es la distancia total que recorrió el auto. Para el intervalo 2, de los 2 a los 5 segundos, partiendo de 20 metros, recorrerá 60 metros más, llegando hasta los 80 metros. En el tercer intervalo, entre los 5 y los 6 segundos, pues no se mueve, por lo tanto se mantiene en los 80 metros. Finalmente, en el cuarto intervalo, de los 80 metros, se retrocede 20 metros, o sea, 80 menos 20, pues nos va a dar 60, de los 6 a los 8 segundos. En un caso que se quiera corroborar los datos de esta gráfica con la inicial, entonces vuelvo a hallar la pendiente, es decir, posición final 20 menos posición inicial 0, en el intervalo de tiempo de 2 segundos. Eso es para lo primero. Me daría 10 metros por segundo. Está bien. Para el segundo intervalo, entre los 2 y los 5 segundos, parte una posición inicial de 20 metros y llega hasta los 80 metros. La pendiente va a ser de 20 metros por segundo. Está bien. Para nuestro tercer intervalo, entre los 5 y los 6 segundos, pues se mantiene en la misma posición, por lo tanto la velocidad es 0. Está bien. Finalmente, para nuestro cuarto intervalo, entre los 6 y los 8 segundos, partiendo de una posición inicial de 80 metros y llegando hasta los 60 metros, al hallar la pendiente, es decir, 60 menos 80 dividido 8 menos 6, voy a obtener una velocidad de menos 10 metros por segundo, lo cual está bien. Han dado los mismos resultados iniciales. Veamos una animación de modelos. Parte de los 60 metros, nuestro perro se desplaza hasta los 80, después llega a los 120 y se devuelve hasta quedar en los menos 60. En los 200 segundos su desplazamiento total será de menos 60 metros y la distancia total recorrida serían 240 metros. ¿Por qué? Porque de 60 hasta 80 hay 20 metros, de 80 hasta 120 metros hay 40 y de 120 metros hasta menos 60 hay 180 metros. La última animación parte de los 90 metros, llega hasta los 140, se mantiene constante, se devuelve hasta los 100 y vuelve a subir hasta los 160.